cuanto a la producción y a la lectura de libros, los dispositivos electrónicos dominan el escenario del siglo XXI. En tabletas o teléfonos móviles, entre otros, todos ellos medios electrónicos sujetos a la noción de que el libro ha rebasado las fronteras físicas impuestas por razones materiales. Sin embargo, los libros impresos, elaborados con papel, cartón o cartulina, con medios mecánicos como el estampado tipográfico, aún permanecen, no se han extinguido. Rondan por ahí ejemplares misteriosos que parecen desconocer que su era está prácticamente en el ocaso. Algunos de aquellos ejemplares son notablemente longevos, pero semejante a lo que les sucede a las botellas de mar arrojadas a su suerte, han sido capaces de realizar centenarios y silenciosos periplos, cuyo encanto es y ha sido trascender el tiempo con una carga de información que aguarda pacientemente a un lector dispuesto a sacar el alcornoque de una de esas botellas errantes y hurgar entre sus secretos. De esa manera apareció Chinky, una historia cochichinesa, un libro misterioso que cayó en mis manos hace algún tiempo. Chinky me ha revelado secretos y a su vez me ha planteado dudas. Con la observación y lectura de esta pieza espero desentrañarlas paulatinamente. Chinky, una historia cochichinesa, fue traducido del francés por don Tomás Genet Viancé y Trevi, impreso en Madrid, en la oficina de don Blas Román en 1796. Es importante recalcar que este es un libro de carácter civil, no es de orden religioso. La propia obra cita que esta es una traducción del francés proveniente de un autor anónimo e impresa en Londres en 1768. Sin embargo, es posible rastrear esta obra bajo un título en francés, publicado precisamente en Londres en ese mismo año, atribuido al abad Gabriel François Collet y a Simon de Clicquot de Blevache, e incluso en alguna ocasión a Voltaire. La omisión del nombre del autor original puede ser intencional para apropiarse de la obra, o bien cabe la suposición de que Genet Viancé y Trevi lo ignoraba en absoluto. Este libro refiere la vida y costumbres de un personaje local en su entorno apacible y campestre, la provincia de Pulocambi, en el valle de Quilán, en la Cochinchina. Nuestro personaje, y citando al autor, estaba ocupado en el nobilísimo arte de la agricultura que por 8 siglos habían ejercitado sus antepasados. Y narra su penosa transición hacia una vida en la capital del reino, en donde pretende colocar a sus hijos como aprendices de los más diversos oficios. Como demostración de la bonanza en la que vivía Chinky, la obra señala: se había casado entre los 25 y 30 años con 2 mujeres, que a los 6 le habían dado 12 hijos, cuyo número aumentaba el consuelo y el amor. Sus criados, numerosos, eran otros tantos hijos adoptivos. Pues bien, la obra dice que Chinky vivía cómodamente y con holgura, cumpliendo sus responsabilidades. Por ejemplo, pagaba con gusto el tributo que se le exigía, que, sobre ser muy moderado, consistía en los mismos frutos de la tierra, de que Chinky estaba tan rico. Y así es que en un año que las necesidades del Estado exigieron que subiese más que lo ordinario, la satisfizo sin réplica. La historia toma un giro en sentido opuesto de la bucólica serenidad de Chinky cuando el Estado divulgó las nuevas formas de contribución, y citamos 2 puntos. Los tributos que hasta entonces se habían satisfecho en especie se recaudasen en adelante en efectivo. Y como Chinky tenía mucho menos de esto que de aquello, se vio en la triste necesidad de vender sus frutos a bajo precio, haciendo subir indirectamente la contribución a un punto que no se nivelaba con sus ingresos. Es muy posible que esta novela traducida del francés al español
tuviera la intención de propagar nociones en torno a la complejidad que se presentaba en aquella región, la incorporación de los gremios de los artesanos, de meritar las complejas normatividades que les regían y promover la desregulación en aras de la libertad del trabajo. Resulta ser un compendio de críticas contra las sobreregulaciones, es decir, contribuciones que debía pagar el aprendiz, y el corporativismo expresado a través de disposiciones legales rígidas y complejas. De acuerdo con Juan Velarde Fuertes, en su obra La desregulación de la economía española, este libro, situado a finales del siglo XVIII, está en un momento histórico donde el impulso de la revolución liberal es muy fuerte y permea en diversos ámbitos, y requirió de muchos esfuerzos, puesto que tales ideas encontraron gran oposición porque herían intereses. Sugiere entonces que con la aparición de documentos como Chinqui, una historia cochichinesa, se procuraba movilizar a la opinión pública en favor de los nuevos métodos económicos. Dado lo anterior, no solo vemos las dificultades que pasa Chinqui por su situación económica, sino que la obra detalla el complejo ambiente gremial y las complicaciones que le significa a un aprendiz enrolarse en un oficio, como consecuencia de un complejo sistema de castas e imposición de cuotas de aprendizaje. Chinqui gestiona a toda costa autorización para sus hijos para convertirse en aprendices de variados oficios, desde vinagrero, zapatero, pastelero, sastre y una larga lista. De tal suerte, relata las peripecias que enfrenta para incorporarse al sistema educativo laboral del siglo XVIII. La pieza presenta 4 perforaciones de polilla, la primera en la tapa frontal de dimensiones moderadas. La segunda, una perforación pequeña desde la guarda frontal de extremo a extremo de la tripa, en la esquina inferior derecha. La tercera, en la guarda trasera hacia el interior, afectando solo 3 páginas y de dimensiones moderadas. La última, en la zona superior del margen de boca, en las páginas 65 a 70 y de afectación leve. Además presenta hojas quebradas por el doblez, y estas son la número 5, 6, 13 y 14 de numeración romana, la 23 y la 24. La pieza no presenta marcas de humedad, ni hongos, ni tampoco mal olor. Tras la longeva existencia de esta pieza de 226 años, el color de la tinta se ha desvanecido del negro hacia un tono sepia. Por todo lo anterior, es posible afirmar que su estado de conservación es bastante bueno. Las dimensiones de la pieza son 12 centímetros de ancho, 19.3 centímetros de altura y 1.5 centímetros de grosor. Impreso en un tomo, en octavo. Esto de acuerdo con el número de veces que se dobla la hoja para formar un cuadernillo. Las dimensiones de las tapas son de 12.8 centímetros de ancho, 20 centímetros de altura y 2.2 centímetros de grosor. El peso de este libro es de 256 gramos aproximadamente. Está impreso en papel de fibras visibles, gramaje alto y grano medio de trazas horizontales. El color actual es ligeramente cremoso. Posee los cantos de color rojo, por cierto muy deslavados. La marca del estampado de la caja tipográfica es visible y sensible al tacto. Está empastado con tapas rígidas con forma de media caña, forradas con piel de color oscuro, con 4 marcas paralelas de presión de algún objeto sobre la tapa frontal y con raspones y deterioro moderados en varias zonas. El empastado no posee relieve ni rastro de impresión en la tapa. Sin embargo, en el lomo se aprecian muy tenues ornamentos en dorado. Las guardas, muy deterioradas, presentan colores verde, sepia y rojo. Está compuesto por 12 cuadernillos de 16 páginas, que se encuentran cosidos. Cuenta con un total de 192 páginas, 186 de ellas foliadas. Como nota, en la parte superior del lomo, al frente, muestra un desgarre y rotura, que expone la costura. Se asoma ligeramente el hilo, pero el encuadernado no está en riesgo.
La foliación de las páginas inicia en la número 5 con número romano, pues cuenta con las habituales páginas de cortesía. La foliación prosigue con caracteres arábigos de dibujo romano de características elseverianas, con el número 15 y hasta el 186. Al final hallaremos 6 páginas en blanco para completar la tripa de 192 páginas totales. Como se dijo anteriormente, el libro se compone de 12 cuadernillos, cada uno identificado con letra. Los folios fueron ubicados en la parte alta de la página, fuera de la caja tipográfica, en el margen de cabeza, alineados con el margen de boca. De igual manera, las cornisas están dispuestas en el mismo margen, y en las páginas pares dice historia, así como en las páginas impares dice cochichinesa, ambas palabras compuestas en caja alta. La novela consta de 33 capítulos. La obra muestra similares lineamientos compositivos suficientes para diferenciar al prólogo de la obra, es decir, la variación de los márgenes. En el prólogo los márgenes dan cabida a 19 líneas de texto. En la obra los márgenes permiten 24 líneas de texto. En consecuencia, toda la novela está formada a un solo cuerpo y con la ausencia total de grabados o imágenes de alguna clase. En cuanto a la composición del cuerpo de texto, tanto del prólogo como de la obra, se eligieron puntajes diferentes. En el prólogo aproximadamente de 15 puntos, conocido como texto o texto gordo. En la obra aproximadamente de 11 puntos, conocido como filosofía o entre dos. La fuente elegida para el cuerpo de texto es la misma, puede identificarse como de dibujo romano antiguo, también llamadas Old Face o Garaldas, de acuerdo con la clasificación Vox Atipi. Su contraste es medio, presenta remates ligeros y filosos. Se ha deducido que las tipografías elegidas para su composición son 3 diferentes. En primer término, se ha identificado que una de las tipografías utilizada es Garamond para el cuerpo de texto y los encabezados. En ella se demuestran rasgos finos y esbeltos, de amplias contraformas y delicadas serifas suavemente anguladas. Las tipografías que Claude Garamond produjo entre 1530 y 1545 se consideran el punto culminante de la impresión tipográfica del siglo XVI. La segunda tipografía elegida también es Garamond. Esta aparece únicamente en los nombres de los capítulos y está expresada en un dibujo de cursiva, mucho más decorado y exuberante que la anteriormente descrita, pero de una elegancia excepcional. La tercera tipografía utilizada es de ornamentación. Fue utilizada solamente en la palabra chinqui. Posee una morfología muy atractiva, puesto que no es sólida. Esto es, está constituida por formas geométricas caladas. El fuste está conformado por volutas, es decir, es semejante a una talla en madera, y las serifas están creadas por líneas onduladas. Aproximadamente es de 24 puntos. Este puntaje era conocido como canon o doble Cícero. Es muy similar a los diseños tipográficos y ornamentales que desarrolló Pierre-Simon Fournier el Joven. Tras la investigación en torno a la obra literaria y a la observación de la pieza editorial, se ha podido situar a Chinqui, una historia conchichinesa, como resultado de la producción ideológica e industrial correspondiente a finales del siglo XVIII. Es decir, tanto su contenido literario como la puesta en página para la reproducción tipográfica corresponden con la situación político-económica, social y tecnológica de la época. Los recursos empleados en su producción están plenamente de manifiesto. De la misma manera, y acorde a la época, las pequeñas omisiones halladas y las deficiencias observadas son comprensibles y no obran en desdoro de la pieza. Por el contrario, forman parte de su totalidad. El deterioro que muestra es consecuencia de la longevidad,
no se aprecian signos de mayor maltrato o accidentes graves. Quiero pensar que esta botella errante, en su extendido periplo, ha hecho una pausa y que ha permitido que se compartan una parte de sus secretos.